Iniciar grabación. Muy bien. Antes que nada, agradecerles a todos y todas las presentes. Lamento los inconvenientes en clases anteriores por motivos de salud y otras cuestiones. En la clase antepasada no pude brindárselas. Caso contrario, logré hacer un video que muy pronto, ya cuando pueda ordenar como tiene que ser Google Classroom, lo van a tener referido a lo que es la semana 10, ¿verdad? Em, Igual las disculpas nuevamente del caso. Y como saben, la semana anterior, el día viernes fue asueto a nivel nacional. Por ende no pudimos dar clase, más que todo por respetar, ¿verdad? Ese tipo de situaciones y así se hará con el resto de asuetos que puedan haber en el futuro, sea en mi clase o en cualquier otra que ustedes vayan a tener a lo largo de la semana. Pero bien, en esta ocasión, en esta semana número 11, nos corresponde hablar sobre el sintagma, oración simple, concordancia entre sujeto y predicado. Ya saben, mi nombre es César Alexander Pineda Saldaña, soy el tutor de esta clase de lenguaje y literatura. Para iniciar hablando un poco sobre lo que es esta temática, tenemos una pregunta indagadora, la cual nos dice qué elementos constituyen las oraciones gramaticales. Eh, Como primer paso para llegar al conocimiento de la estructura oracional, nos detendremos en el estudio del sintagma, básicamente, que es la unidad funcional dentro de la oración. Deben de tener en cuenta que las diversas funciones, sujeto, predicado y sus respectivos complementos las desempeñan sintagmas completos, no palabras aisladas. Existe una estrecha relación entre las palabras que forman una oración y la oración misma. No es directa, una oración no es simplemente una secuencia lineal y ordenada de palabras. Entre las palabras y la oración media, una estructura formada por unidades habitualmente mayores que las palabras y menores que la oración. Las palabras se unen formando secuencias que funcionan de forma conjunta, es decir, los sintagmas. Tampoco los sintagmas son meras secuencias de palabras. En su interior pueden establecerse diversos tipos de relaciones estructurales que admiten una representación en términos constituyentes menores ordenados jerárquicamente. Es decir, las oraciones no están simplemente por arte de magia, sino que son una unidad más compleja de entender en el sentido de que es necesario tener en cuenta tanto aspectos gramaticales como al mismo tiempo lo que es nuestro propio idioma, nuestra lengua, ya que no va a ser lo mismo construir una oración en nuestro idioma nativo, es decir, el español, castellano, como se le pueda decir, eh, a comparativa con el idioma inglés, el francés, el italiano, el vasco incluso, son idiomas que en su forma de escribir son muy diferentes, ya que cada idioma incluso puede llegar a manejar alfabetos diferentes, reglas gramaticales diferentes, pueden o no pueden tener las cuestiones similares al sintagma, entre otras muchas cuestiones que veremos más adelante de esta clase. Los objetivos que tenemos en esta clase básicamente son identificar y clasificar los tipos de sintagma en varias oraciones como elementos constituidos de estas. Y nuestro otro objetivo es señalar la estructura de la oración simple. Y es que vamos a entender esta parte de la sintaxis y el sintagma. Eh, Más que todo, vemos lo que nos habla la presentación. Permítanme un momento. Sí, está grabando. En el caso de la sintaxis nos dice que es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones. Es decir, estudia las funciones de las palabras eh, integradas en los sintagmas, sus combinaciones y realizaciones en la oración. También es cometido de la sintaxis velar porque estas combinaciones constituyen oraciones gramaticalmente correctas incluso.
Esto quiere decir que los hablantes de una lengua, por el mero hecho de hablarla, ya conocen los mecanismos generales para construir sus mensajes de una manera aceptable, obviamente. Eh, Veamos que en el caso del sintagma y la oración son las unidades de estudio de la sintaxis, pero siempre deben de tener en cuenta que el sintagma se considera una unidad de rango superior a la palabra y menor que la oración, obviamente. En este sentido, el sintagma está constituido por una palabra o varias palabras organizadas en torno a un núcleo. Todos los elementos que constituyen el sintagma desempeñan una sola función en la oración. Y es que, ahora bien, centrándonos en lo que es el sintagma, ya podemos responder esta pregunta. ¿Qué es? Eh, las palabras de una oración se agrupan en sintagmas. Un sintagma es una palabra o grupo de palabras con capacidad para desempeñar distintas funciones sintácticas en la oración. El núcleo del sintagma es la palabra más importante y puede ir o no acompañada de otras que la determinan o complementan. Y es que veamos en este caso, simplemente vamos a la sintaxis como el análisis de la oración y al sintagma como una de las partes que estudia la sintaxis. Muy bien, en este apartado también podemos ver que los sintagmas pueden ser nominales, tienen como núcleo a un sustantivo o a un pronombre, verbales que tienen como núcleo a un verbo, adjetivales que tienen como núcleo a un adjetivo, adverbiales que tienen como núcleo a un adverbio y preposicionales que tienen como núcleo a una preposición. Esta imagen nos les explica de una mejor manera. Y es que el sintagma se nos dice que es una palabra o grupo de palabras con una función sintáctica dentro de la oración y que las palabras que forman un sintagma constituyen un todo y se agrupan en torno a un principal núcleo. Según lo que es esta parte de lo que es la categoría gramatical del núcleo, es lo que ya les dije. Y está de igual forma en las formas en cómo se hace la contractura para que sea corto el momento de decirlo. El sintagma nominal se abrevia SN, el verbal como SB, el adjetival como SADJ, el adverbial como SADV y el sintagma preposicional como SPREP. Veamos que normalmente en este caso se nos especifica que en el preposicional, al estar compuesto por la preposición, la función de enlace y el término sin normal, es decir, el sintagma nominal normalmente. Y también se nos dice que un sintagma puede estar dentro de otro. ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok, perfecto. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente apartado. Tenemos las clases y funciones de los sintagmas. En primer lugar, nos encontramos con el sintagma nominal, formado por una palabra, un sustantivo, un pronombre o grupo de palabras cuyo núcleo es el nombre. Su estructura, el sintagma nominal, consta básicamente del núcleo, un sustantivo o palabra equivalente, y distintas palabras que son opcionales, es decir, pueden aparecer o no, y que desempeñan una función precisa. Artículos y adjetivos determinativos que funcionan como determinantes e introducen y precisan al nombre. Ejemplo de ello es la chica, ese libro, tus cosas, etc. En español el sintagma nominal o SN puede funcionar como sujeto, agente o paciente, como atributo, como complemento directo de cosa, como complemento predicativo, como aposición, como vocativo y como complemento circunstancial. En el caso del sintagma verbal, eh, este se encuentra formado por una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es el verbo.
La función del sintagma verbal en la oración es la de predicado. El ejemplo, María triunfó. En el caso de su estructura, el sintagma verbal está formado por el núcleo, un verbo y una serie de complementos, los denominados complementos del verbo que pueden o no aparecer. Toma en cuenta que el ATB, CD y el CPR son obligatorios. Esto es, determinados verbos los que necesitan para complementar totalmente su sentido. Ejemplo de esto, como el anterior, es María triunfó, en el que el sintagma verbal está formado por el verbo triunfó, el cual es el núcleo. Luego otro ejemplo podría ser María triunfó en el cine. El sintagma verbal está formado por el verbo triunfo, el núcleo, y por un complemento que es en el cine. Posteriormente tenemos otro ejemplo que es María triunfó en el cine de forma clamorosa. El sintagma verbal está formado por el verbo triunfó, que el cual funge como núcleo, y dos complementos en el cine y de forma clamorosa. Eh, Luego tenemos el sintagma adjetival, formado por una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. Su estructura, eh, esta clase de sintagma consta del núcleo, un adjetivo y dos palabras que son opcionales, es decir, pueden aparecer o no, y que desempeñan una función de complemento del adjetivo. Abreviado sería abreviado el complemento del adjetivo se puede decir como CADJ. Estas palabras son los adverbios y los sintagmas preposicionales. Un ejemplo de esto es Josefina es muy bonita. El adjetivo es el núcleo, por ejemplo, muy bonita. En español el sintagma adjetival puede funcionar como adyacente, como atributo y como complemento predicativo. En el caso del sintagma adverbial, una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. En su estructura está formado por un núcleo, el cual es el adverbio, y una serie de palabras que pueden aparecer o no y actúan como complemento del adverbio. Abreviado sería como CADV. Y que pueden ser o bien un adverbio o un sintagma preposicional. Un ejemplo de eso, estaban increíblemente lejos de la casa. Luego tenemos el sintagma preposicional, el cual básicamente se compone como mínimo de una preposición que hace de núcleo y un sintagma como complemento obligatorio. Por ejemplo, caminamos entre los sauces llorones. En su estructura, este sintagma está formado obligatoriamente por una preposición y un término que suele ser un sintagma nominal, aunque también puede ser un infinitivo o una oración subordinada sustantiva. Entre paréntesis, esto se podría abreviar como SP igual a P más SN. Ejemplo, de madera por la noche de mi abuelo para vivir, del que hablamos. Estos ejemplos que les digo son más que todo como la parte en la que podría usar la preposición o el sintagma preposicional. En español el sintagma preposicional puede funcionar como complemento de régimen de un verbo. Un ejemplo de esto sería no creo en los políticos, como complemento también directo de persona, en el cual el ejemplo sería él amaba a la princesa. En estos ejemplos, en el caso del primero, del régimen de un verbo, la preposición se encuentra en los políticos y en el caso del complemento directo de persona se encuentra en a la princesa. Obviamente este caso se encuentra más ligado a entenderlo de diferentes formas. Parte de las estructuras, de las características, perdón, de un sintagma nos encontramos a la unidad significativa, la cuales son los elementos lingüísticos que forman un sintagma.
comunican juntos un significado unitario, es decir, la coherencia semántica. De igual forma, tenemos también la funcionalidad sintáctica. El sintagma por lo general está formado por dos o más palabras que juntas desempeñan una misma función sintáctica, es decir, la coherencia sintáctica. El sujeto, complemento directo, atributo, complemento circunstancial, etc. En ocasiones basta la presencia de una sola palabra para que haya un sintagma. Luego tenemos la otra característica que es la estructura gramatical. Cuando el sintagma está formado por dos palabras o más, en su estructura se distingue siempre un elemento nuclear, es decir, el núcleo o central, el centro, y los modificadores. Luego tenemos la última característica que es la combinación progresiva de elementos. El dominio fundamental de un sintagma es la combinación. Un sintagma es siempre una combinación de dos o más elementos lingüísticos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no hayan entendido y quieran que lo explique a mayor profundidad? ¿Alguna opinión que alguien quiera hacer hasta el momento de este apartado, de estos temas? Bien, continúo entonces. Pasamos a la parte de la oración simple, sujeto y predicado, concordancia. Una oración simple es una unidad predicativa formada en torno a un verbo conjugado. La concordancia es la igualdad de género y número entre adjetivo o artículo y sustantivo, y la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto. Dicho de otro modo, es el resultado de unir un sintagma nominal y un sintagma verbal, mediante una relación de concordancia en número y persona entre el sintagma nominal, entre el núcleo del sintagma nominal y el núcleo del sintagma verbal. Ese sintagma nominal cumple la función de sujeto. El sintagma verbal desempeña la función de predicado. La oración que consta de un solo verbo conjugado se denomina oración simple. El ejemplo: el hermano de Ana estudia informática en San Salvador. Y es que tenemos el caso de la oración, la cual se compone por el sintagma nominal, es decir, el sujeto, más el sintagma verbal que funge como predicado. El sujeto, por tanto, es el sintagma cuyo núcleo concuerda en número y persona con el verbo flexionado o conjugado de la oración. En español, el sujeto puede aparecer tácito, nulo o realizado fonéticamente de forma explícita, pero se expresa en la concordancia verbal como un conjunto vacío. Vemos algo de matemáticas en este caso, lo toman como un conjunto vacío. El ejemplo de esto sería: vengo de clase, hoy me han dicho que va a llover, han llamado. Es decir, se le toma como un conjunto vacío, porque no hay algo que se pueda asociar a un número o algo específico. En sí, vemos también otras informaciones, como el caso de los conceptos fundamentales. Y es que toda oración gramatical, de acuerdo con su estructura, se puede descomponer en dos partes diferenciadas: el sujeto y el predicado. Entre ambos componentes se produce una estrecha relación marcada por criterios formales que la ponen en evidencia, y esta es la concordancia, en donde el número es el accidente gramatical que nos indica si nos referimos a una sola persona, animal o cosa, en singular o a más de una, en plural. Por ejemplo, tenemos en singular decir el pez
nada. Ambas palabras se encuentran en la función de singular, pero la otra forma sería los peces nadan, la cual se encuentra de forma plural. Y es que también tenemos el caso de la persona, que es el accidente gramatical, que señala los diversos interlocutores que intervienen en la conversación. Las personas gramaticales son tres: el yo, es decir, la primera persona, que señala al mismo que pronuncia o escribe esta palabra; el tú, que es la segunda persona, que señala a la persona a la que se dirige la primera persona; y el él, la tercera persona, que se refiere a la persona o cosa que no es ni el yo ni el tú. La concordancia sujeto-predicado obedece a la conformidad personal y de número, es decir, morfemas de número y persona, entre el núcleo del sujeto, con frecuencia un sustantivo, y el núcleo del predicado, es decir, un verbo. ¿Alguna pregunta de este apartado? Sé que puede sonar un poco confuso, pero retomándolo más a profundidad puede tener mayor sentido. Por eso les hago la consulta si tienen alguna duda por el momento. Pueden aperturar su micrófono o pueden escribirlo en el chat. O algo que quieran que quede más claro de esta parte, pueden hacerlo. Solo me ha quedado una duda. La oración simple es como la que usamos siempre. Veámoslo de la siguiente manera. En el caso de la oración simple, es la básica, la que tiene un sujeto y un predicado, ya sean implícitos o explícitos. Eh, Obviamente esta oración solo está formada por un sujeto y un solo predicado. Por ejemplo, un ejemplo de esta oración sería, la voy a escribir en el chat. Eh, Pedro pasea por el parque. Ese ejemplo que puse en el chat es una oración simple. Y es que el único elemento necesario de la oración simple es el verbo en forma personal. Junto al verbo pueden o no aparecer otros elementos, sean sintagmas nominales o adverbiales. Otro ejemplo sería el siguiente: Elena ha venido esta mañana. Ese es otro ejemplo de esto, donde vemos el hecho de que se encuentra de una forma más simplificada. Y es que la oración simple es solamente eso, el hecho de tener un sujeto y un solo predicado, en base a una sola acción, por ejemplo. Eh, Veamos que también, de igual manera, en el caso de lo que es las oraciones simples, también tenemos tipos o otras cuestiones que se pueden englobar en este ejemplo. Y es que en lingüística las oraciones simples son aquellas que poseen un único verbo conjugado y que por ende poseen una estructura generalmente llana y directa, un sujeto dotado o no de complementos y un predicado cuyo verbo a su vez puede tener o no complementos. Eso es lo simple de estas oraciones. Básicamente se distinguen de las oraciones compuestas, eh, ya que las compuestas están dotadas de más de un verbo conjugado y poseedoras de estructuras más complicadas.
O sea, la oración simple solo consta de lo que les mencioné anteriormente. Y es que las oraciones simples son las más fáciles y las primeras que aprendemos a formular en nuestro idioma o en un idioma extranjero. Sin embargo, en el día a día solemos hablar de maneras más complejas y enrevesadas, favoreciendo sentidos ocultos y empleando oraciones compuestas que combinan dentro de sí oraciones simples incluso. Normalmente tenemos diferentes tipos de oraciones simples, entre ellas están las oraciones personales, aquellas en las que un sujeto lógico es reconocible, ya sea que esté explicitado o no. Estas oraciones a su vez se clasifican de acuerdo al tipo de sujeto que posean, ya sean un sujeto explícito, aquellas en las que el sujeto está claramente identificado y es reconocible a simple vista, como por ejemplo, mi madre teje escarpines con lana china. El sujeto es mi madre. También tenemos oraciones de sujeto elíptico, aquellas en las que el sujeto está elidido, o sea, no es explícito o no se ha pronunciado, pero se puede inferir de su contexto. Por ejemplo, tengo un libro de medicina en casa. El sujeto es el yo, o sea, la primera persona. Y también tenemos las oraciones de sujeto indeterminado, aquellas en las que hay un sujeto oracional, pero su identidad no puede ser revelada o no se desea hacerlo, y en su lugar se emplea una forma imprecisa. No equivale a oraciones impersonales, ya que el verbo está debidamente conjugado. Por ejemplo, en la escuela me robaron mi cuaderno. El sujeto es un ellos, un sujeto indeterminado. De igual forma, dentro de las oraciones simples también tenemos lo que son oraciones impersonales, en donde no existe la posibilidad de identificar un sujeto lógico. Y estas se pueden clasificar en oraciones naturales, las cuales son aquellas que se refieren a fenómenos de la naturaleza que no son ejecutados por ningún sujeto ni atribuibles a nadie, sino que ocurren de manera espontánea. Por ejemplo, la oración anoche llovió torrencialmente. También tenemos oraciones gramaticalizadas. Se conoce así a oraciones cuyos verbos hacer, haber o ser operan de manera impersonal. Por ejemplo, hay comida de sobra en la despensa. O otro ejemplo sería, hace mucho que nadie viene por aquí. Por eso son oraciones gramaticalizadas, porque no hay un sujeto, pero sus verbos operan de forma impersonal. También tenemos oraciones impersonales reflejas, las cuales son aquellas en las que se emplea un pronombre para impedir la aparición del sujeto, generalmente usando la tercera persona del singular para conjugar el verbo. Por ejemplo, un ejemplo de esta oración sería, aquí se vive tranquilamente. Otro ejemplo podría ser, ya no se puede salir de casa. Están de forma impersonal en la tercera persona. De igual forma, tenemos oraciones enunciativas o reales, oraciones no enunciativas que pueden ser imperativas o desiderativas, dubitativas, etcétera. También exclamativas, interrogativas, un sinfín de oraciones simples que se pueden ver en todo este contexto. No sé si con esa información le queda un poco más claro, señorita Jacqueline. Sí, profe, muchas gracias. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda para poder resolvérsela? ¿O alguien que quiera hacer algún comentario o expresar una opinión? Ok, bien, entonces vamos a continuar. Este fue el cuadro que ya les puse. Bien, las reglas de concordancia. Un apartado que a mi parecer es sumamente importante en este contexto de comprender las oraciones simples. Y es que tenemos la primera regla que nos dice que cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, coincide con él en número y persona. Ejemplo de ellos tenemos en el caso del singular
la oración el automóvil iba a gran velocidad, en donde la palabra el es el determinante, el automóvil es el núcleo del sujeto, la palabra iba es el núcleo del predicado, a gran velocidad es el complemento circunstancial de modo. Y es que podemos ver reflejado también que lo que es la parte de la oración que dice el automóvil es el sujeto y el resto de la oración iba a gran velocidad es el predicado. El plural, en el plural de esta oración sería los automóviles iban a gran velocidad. Vemos que el determinante es los, el núcleo del sujeto es automóviles, el núcleo del predicado es iban, a gran velocidad es el complemento circunstancial de modo de la oración. El sujeto en este caso es los automóviles y el predicado es iban a gran velocidad. Vemos cómo se cumple en lo que es la primera regla. Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, coincide con él en número y persona. Sea de igual forma, también coincide en el caso del que hablemos en plural. Obviamente, esta regla se rompería si yo dijera el automóviles iban a gran velocidad. Ya rompí esta regla porque el determinante es el y no use los como es correctamente. De igual forma, otra forma incorrecta de decir el huevos estaba sumamente caro. Ya rompí la oración completamente. Esta regla se rompe por completo. No sé si me pueden entender esta parte. Básicamente esta regla lo que nos pone es la forma en cómo vamos a ordenar la oración dependiendo de si hay un solo sujeto y un solo predicado o si son varios sujetos y varios predicados englobados en la misma oración, en este caso automóviles e iban. Bien, la segunda regla que tenemos nos dice que cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concierta con él en número y género. Ejemplo de ellos es, ese viejo amigo me reconoció. Y el otro ejemplo sería en plural, esos viejos amigos me reconocieron. La forma en cómo este tipo de reglas se puede hacer es en decir, ese viejo amiga me reconoció. O esas viejas amigos me reconocieron. Obviamente allí la regla se rompe, ya que no puede coincidir en número, pero no coincide en género. Esta regla es un poco básica de entender, no hay mucho en lo cual indagar. Y en el caso de la regla 3, vemos que nos dice que cuando el verbo se refiere a varios sujetos, debe ir en plural. Si concurren personas verbales diferentes, la segunda persona es preferible a la tercera y la primera persona a todas. Un ejemplo de ello sería mamá, ella y yo viajaremos juntos. Nos encontramos con la primera persona, la segunda, etcétera, etcétera. El otro ejemplo sería mamá y tú viajaréis juntas. Una forma desusada entre nosotros que reemplazamos por mamá y vos o tú viajarán juntas. Construcción en la que se comete disconcordancia al utilizar pronombre de segunda persona, vos con el verbo en tercera persona de viajarán. Obviamente no puede haber una disconcordancia en este caso, ya que sería romper básicamente esta regla. Y en el caso de la cuarta regla nos dice que cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos va en plural. Y si los sustantivos son de distinto género, predomina el masculino. Ejemplos, en el salón había niños y niñas ansiosos. En muchas ocasiones las oraciones se lo escriben, en el salón había niños y omiten a las niñas. Pero en este caso la oración se centra básicamente en decirnos que habían niños y niñas ansiosos, porque no vamos a decir ansiosos y ansiosas, ya que sería una redundancia en la misma palabra. Por eso prima
el género masculino al momento de hablarlo en lo que es el sustantivo eh, perdón, el adjetivo de ansiosos. Por eso predomina el masculino, porque lo que se trata es de hacerlo más general para todos y todas. Ya, no sé si esa parte queda clara. ¿Alguna duda o comentario que quieran realizar? Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente video. Vamos a ver si me deja. Yo creo que sí, me va a dejar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos entrando a la unidad 3, que es elementos que intervienen en la coherencia, cohesión y adecuación de los textos. Y este es el tema 3.1, concordancia entre sujeto y predicado. ¿Qué te van a preguntar en este tema? Que la verdad es que es un tema que el 90% de las veces he visto en las guías. Eso quiere decir que se nos presenta en el examen. Y yo siempre he dicho que este tema te puede venir o muy fácil o muy difícil. Ajá, o muy fácil o muy difícil. Entonces, primero hay que entender qué es coherencia, qué es cohesión y qué es adecuación. Entonces vamos a esa parte. Es la relación, conexión o unión de las cosas, ideas, argumentos, etcétera, como parte de un todo. La adecuación es la manera en la que adaptamos un texto al público que va dirigido. O sea, cohesión, adecuación y adaptación es prácticamente que todas las partes del texto que estamos leyendo tengan un porqué y estén bien acomodadas. Los recursos como signos de puntuación, los nexos, los adjetivos, el verbo, el predicado, todo concuerde. Es decir, tenga sentido, no se contradiga, esté bien expresado hacia el público que es dirigido. Entonces, cuando un texto tiene estos tres elementos, es fácil de comprender. ¿Por qué? Porque todos los elementos, todos los recursos que puedes utilizar en un texto los está utilizando bien y entonces para nosotros es más sencillo comprenderlo. Bien, ahorita vas a ver a qué me refiero con eso de comprenderlo y qué tipo de errores puede haber. Ahora, nos dicen concordancia entre sujeto y predicado. Para eso hay que entender qué es el sujeto y qué es el predicado. El sujeto es quien realiza la acción en una oración. Por ejemplo, si yo te digo, la computadora es nueva. La computadora es nueva. El verbo es de ser. Ajá. Es, yo soy, tú eres, ella es, él es, nosotros somos. Y el eso de cosa, en este caso computadora, porque es un objeto, es, ¿vale? Entonces la computadora es nueva. Y el sujeto, ¿quién es? Pues quien realiza la acción. Y la acción es ser. Entonces, ¿quién es? Ah, pues la computadora. ¿Sí? La computadora es el sujeto y el predicado es el resto de la oración que no es el sujeto. O sea, es nueva. Ese es el predicado. ¿Vale? Bien, hasta ahí vamos bien. Y dice que tiene que haber concordancia entre sujeto y predicado. ¿A qué se refiere? Vamos a ver unos ejemplos. Una de las preguntas más sencillas, como te decía, o es muy fácil o muy difícil, vamos a empezar con las muy fáciles, es que te vengan varias opciones y tú tengas que identificar cuál sí está escrita correctamente, cuál sí tiene concordancia entre el sujeto y el predicado. Y para ello quiero mostrarte algunos ejemplos. De manera incorrecta sería, las manzanas están muy ricas. O sea, si yo te digo, las manzanas están muy ricas, ¿qué vas a decir? Están. Y yo te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué están y no está? Ah, porque estás hablando en plural, Elías, por eso. Porque las manzanas es plural, entonces tienes que conjugar el verbo en plural. Están muy ricas, ¿no? De manera correcta, las manzanas están muy ricas. Incorrecta, no te preocupes, nosotros termino los trabajos. Pues no, no te preocupes, nosotros terminamos los trabajos. O en caso de que fuese singular, no te preocupes, nosotros terminamos el trabajo. Pero no así, nosotros termino los trabajos, pues no. La casa se encuentra en medio de los árboles. La casa se encuentra en medio del árboles, perdón, mira, fíjate, está tan mal escrita que hasta me cuesta leerlo. La casa se encuentra en medio del árboles. Pues no, la casa se encuentra en medio de los árboles. La entrada y salida ha sido bloqueada. A debe de tener una N. La entrada y salida han sido bloqueadas, porque estoy hablando de dos. De la entrada y de la salida, plural, entonces debe de ser han sido bloqueadas. La maleta están llenas. La maleta
las maletas están llenas. O si lo quieres cambiar a singular, la maleta está llena, sin la S, ¿no? Entonces, como tú gustes, pero así no. La maleta está llena, pues no. Y en esta última, al parecer ahorita estoy leyendo, me equivoqué, ¿no? Acá puse la correcta. Pedro tiene mucha fiebre, y aquí sería la incorrecta. Pedro tiene muchas fiebre. Ajá, ahí nada más cámbiala si es que está haciendo punto. Bien, eso sería lo fácil porque tú sabes hablar bien. Creo que la mayoría hablamos correctamente. Dudo que alguien hable de esta forma, ya a estas alturas. Entonces tú fácilmente podrías identificarlo. Pero ¿qué pasa con esto de que también me puede venir de la pregunta muy difícil? Se refiere a la frase nominal. La frase nominal, también llamada sintagma nominal, es un grupo de palabras que tiene como característica principal poseer un sustantivo como núcleo y algunos modificadores. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bien, vamos a desmenuzar la información. Y lo leí así de golpe justamente porque no quiero que tú hagas eso. Cuando están los chicos en español, fallan porque leen de golpe. Y hay veces en las que te tienes que concentrar bien. Tu cerebro tiene que leer de forma consciente. ¿Qué me están preguntando? Ese es a veces el problema. Y algo que me pasa luego es que les digo a los chicos, pero mira, te preguntaron esto. Ah, sí, cierto. Y entonces, como leen de golpe, dejan pasar muchos detalles que si les prestaran más atención, pues no fallarían en la pregunta, ¿vale? Entonces hay que leer, y si tú lees de golpe y lees aún así lento y no le entiendes, pues entonces empieza a desmenuzar la información. Pero aquí hay que explicar varias cosas. Es un grupo de palabras, o sea, una oración, que tiene como característica principal poseer un sustantivo, o sea, que tiene un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? Ahí anótale. Un sustantivo es cualquier cosa. Puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser un lugar, puede ser una persona. ¿Sí me explico? Por ejemplo, un sustantivo, el libro, en cosa. Una persona, Elías. Un lugar, la iglesia. Un animal, el perro. Eso es un sustantivo, ¿vale? Entonces ahí no hay mucho pierde. Pero dice que este sustantivo posee un sustantivo como núcleo. O sea, ¿a qué te suena núcleo? Que es la parte más importante de ese conjunto de palabras. Ese sustantivo es lo más importante. Y algunos modificadores. ¿Y qué modificadores? Esos modificadores pueden ser adjetivos o adverbios. Y ahí regresamos. ¿Qué es un adjetivo y qué es un adverbio? Más adelante hay un video en la lista de reproducción de español que te va a explicar bien a fondo qué son los adjetivos y qué son los adverbios. Aquí nada más te voy a mencionar más o menos qué son. Los adjetivos, ¿te acuerdas cuando íbamos en la primaria y nos decían los adjetivos calificativos? Ah, son palabras que dotan de una característica, que te dan una característica de algo. Por ejemplo, no es lo mismo decirte, mi computadora prende muy rápido. Ajá, ¿y tú qué te imaginas? Ah, pues una computadora que prende muy rápido, ¿vale? Pero si yo te digo, mi computadora verde prende muy rápido, ahora en tu mente ya le atribuiste el color a la computadora. Ahora ya te imaginas la computadora y quizá antes de decirte el color, pues tú pensabas en una computadora común y corriente, pero ahora sabes que mi computadora es verde. ¿Por qué? Porque mencioné un adjetivo, porque le atribuí una característica. Si yo te digo los pantalones, tú piensas en los pantalones. Como sea, unos pantalones. Pero si yo te digo los pantalones rotos, ahora sabes que los pantalones están rotos. Le estoy usando un adjetivo y se le está atribuyendo una característica. ¿Y qué es un adverbio? Un adverbio también atribuye características, pero estas características se las da al verbo, al adjetivo o a otros adverbios. No te estreses si ahorita no lo comprendes. Te quiero poner un ejemplo que es muy básico. La casa pequeña es muy bonita. Casa es mi sustantivo, ¿vale? ¿Qué será pequeña? Pequeña es mi adjetivo. Porque ahora sé que no solo es una casa, sino que es una casa pequeña. Y también bonita, ¿vale? Y entonces, ok, esos son adjetivos. Esos son modificadores, ¿lo notas? Estás modificando al sustantivo. Ya no solo es una casa común y corriente, es una casa pequeña y es una casa bonita. Pero ¿qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que modifican, en este caso, en el ejemplo, al verbo. El verbo es de ser. O sea, la casa es. Eso es un verbo. Muy bonita. La palabra muy es el adverbio, porque modifica al verbo. Imagínate que yo te digo, corro por las mañanas.
pues tú te imaginas a mí corriendo, ¿no? Por las mañanas. Pero si yo te digo, corro muy rápido por las mañanas, ahora ya no solo te imaginas a una persona corriendo, ahora te imaginas a una persona haciendo esa acción de cierta manera. Estoy modificando la acción. Ahora no solo corro, ahora corro muy rápido. Por eso un adverbio dice que puede modificar al verbo, y en este caso es muy. Porque la casa no solo es pequeña y bonita, sino que es muy bonita. Es como cuando tu novio o tu novia te dice, eres bonita, y tú dices, ah, soy bonita o bonito, ¿no? Pero es distinto a que te diga, eres muy bonita. Ah, dices, ah, hasta lo dijo bonito, ¿no? Le agregó el muy. No solo soy, está modificando la acción, ¿no? En este caso de ser. No solo soy bonito, sino que soy muy bonito. ¿Lo entiendes? Entonces, ese es un adverbio. Y bueno, ¿cómo nos pueden presentar? Aquí te puse una pregunta. O sea, hay varias, pero esta la quise poner. Esta viene de una guía. Las palabras cuya función sintáctica es modificar a los núcleos verbal y nominal son, fíjate, nominal, frase nominal. Ajá. ¿Qué palabras, qué palabras modifican? ¿Los verbos? No. ¿Los sustantivos modifican? No. O sea, si yo le agrego la casa, pues ¿eso qué? No, no me modifica. No me atribuye otra característica. Los sustantivos y verbos, ya dijimos que los verbos no. Los adjetivos y adverbios, acuérdate, los adjetivos y adverbios son modificadores, ¿vale? Muy bien. Entonces prácticamente así es como te podría venir. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Te agradezco haber visto el video y por favor suscríbete, comenta y Muy bien, creo que con este video nos queda un poco más en claro toda esta parte de la concordancia y otros efectos que pueden tener en toda esta temática. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? Pueden hacerlo en este momento. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, quienes ya saben, entraron a partir de las 8, nada más pongan su nombre en el chat para poder tomarles en cuenta. Quienes ya lo hicieron, ya no hay necesidad que lo vuelvan a hacer. Nada más es un recordatorio para quienes aún no lo han hecho. Pueden ir retirándose sin ningún problema, ya que esta clase era corta debido al tema, que más que todo era presentarles todo lo anterior de una forma puntual y que la pudieran entender. Que tengan buenas noches, quedan despedidos, que tengan buenas noches y feliz fin de semana también. Gracias, feliz noche. Gracias.